arrancamos. Sí, Daddy, porque los días después de la inundación, ¿cómo prevenir una catástrofe de esta magnitud? Especialistas de todo el país analizaron los fenómenos climáticos y su impacto. Para hablar de este tema nos visita Hugo Bilbao. Él es director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente. Bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Qué sos, Hugo? Porque hay que hacer algo, tener algún... Soy ingeniero civil. Ingeniero civil. Sí. No necesariamente hay que tener una profesión para tener un cargo político. Circunstancialmente, soy ingeniero civil recibido en el sur. Es muy técnico y muy específico el cargo. Es un tema que particularmente requiere tener alguna formación técnica, no solamente para el tema que habla recién, sino el tema de residuos y otros temas que tienen que ver con la cuestión ambiental, que permanentemente el gobernador Scioli, en su carácter de presidente de la República, ha intentado introducirlo en la agenda de discusión pública. No hemos tenido suerte, pero habla permanentemente Scioli, da su propuesta, indica qué es lo que piensa hacer. Cuando sea presidente. Exactamente. Hace unos 20 días, en un conocido hotel céntrico, hicimos un encuentro donde Scioli presentó la agenda del futuro desde el punto de vista ambiental, porque él dice que su gran desafío es transformar el crecimiento económico en desarrollo, y como él dice, el desarrollo será sostenible o no será, así que la cuestión ambiental es absolutamente central en la visión, como lo ha sido a lo largo de estos 8 años como gobernador de la provincia. Es multicausal la inundación, ¿no? A ver, para empezar por algo, hoy le hacían un reportaje en la primera mañana de AM 1190 a Luis Echeverri de la Sociedad Rural y decía que como se veía la provincia como un río, echarle la culpa a las esclusas clandestinas o a los canales clandestinos era una locura, para empezar por algo. Bueno, podemos empezar. En principio está claro que es un cambio climático que está generando situaciones absolutamente extremas, son verdaderos tsunamis que caen desde el cielo. Se ha hecho mucha obra pública desde el punto de vista hidráulico, particularmente en estos últimos años. Está claro que se necesita hacer más obra, pero también queda absolutamente claro, en el caso puntual, se me ocurre en este momento como tantos otros, de la defensa de General Belgrano, que fue calculado a través de una asesoría internacional oportunamente, y hubo que reforzarlo, es decir, no solamente hay que tener obras, sino que hay que recalcularlas en función de esta nueva cuestión que significa cambio climático, más precipitaciones con mayor intensidad en periodos más cortos. Yo estuve sobrevolando ayer General Belgrano, el nivel de la cota del río es el más alto que se registra en su historia, y los lugareños, los pobladores de hace mucho tiempo, dicen que nunca en su vida vieron crecer el río como creció. Y ahí estuvo el Estado presente, haciendo obras, reforzando la cota, como te decía recién. La verdad que me tengo que poner en abogado del diablo para ser creíble y preguntarte cosas. Da la sensación... Sos creíble igual, no tenés que ponerte en abogado del diablo. No, te agradezco mucho, pero da la sensación como que hay como un montón de cosas para hacer y hay como prioridades y en algunas cosas se nos escapan. En el caso específico del tema tuyo que vos llevas adelante y que nos compete a todos, ¿vamos como atrás de la circunstancia? No, el tema mío ambiental es absolutamente amplio. El tema ambiental significa... Viste que lo ambiental, cuando no hay gas, cuando matan mujeres, qué sé yo, la educación, lo urgente, viste que lo ambiental y como lo ecológico siempre queda como para país desarrollado. Mira, a mí me toca ser ministro de Ambiente de la provincia de Buenos Aires con todas las implicancias que yo trae aparejado, el 40% de la población, el 45% de aporte al Producto Bruto Interno, dentro de los límites de la provincia de Buenos Aires se destila el 70% del petróleo del país, y la verdad que me siento absolutamente respaldado por un gobernador que permanentemente, desde el 10 de diciembre del 2007, puso el tema ambiental en el centro de la agenda, en todo lo que significa. Hemos trabajado mucho en el tema de residuos. Es difícil explicar técnicamente, pero algunas de las obras que hemos hecho en derredor de residuos son de las más importantes que existen en el mundo. Es difícil explicar que es una planta de tratamiento de líquidos lixiviados, pero tenemos la planta de tratamiento más importante y más grande y más moderna del mundo. ¿Qué es eso, líquido lixiviado? Cuando uno pone los residuos en los rellenos sanitarios, se descomponen los residuos, exudan líquidos, se toma contacto con el agua de lluvia. Obviamente ese líquido tiene un alto componente de material orgánico y materiales pesados, hay que tratarlo. Tenemos una planta de 2.000 metros cúbicos día. La verdad que no lo digo como responsable del SEAM, se lo digo como ingeniero argentino. Yo nunca en mi vida, cuando estudiaba, me imaginé que quienes estudiaban ingeniería sanitaria en cualquier parte del mundo van a estudiar en función de un ejemplo de una obra que hemos realizado en el SEAMS, del cual Scioli es responsable.
O sea, hablamos de la preservación de la biodiversidad, hemos ampliado las zonas que se llaman de áreas naturales protegidas porque estamos preocupados por ese tema. Otro tema, mira, tema ambiental que es absolutamente trascendente, el tema del agua. Dijo el Papa en la última agenda, el agua es un derecho humano, en tanto derecho anterior para poder gozar de otros derechos. Nosotros apoyamos fuertemente la posición que tuvo el presidente Kirchner, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, de estatizar y hacer una sociedad anónima del Estado en el tema de AISA. Cuando Scioli asumió la provincia, el 40% de la gente que vive en el área metropolitana bonaerense tenía aprovisionamiento de agua. Hoy, el 80%. Eso es también trabajar en el medio ambiente. También significa... Mira, te voy a hacer un resumen para que vos veas la importancia que Scioli da a la cuestión ambiental. Estamos en un periodo donde ya habría que hacer algo así como una conclusión, un balance, si fue bueno o mala la gestión de Scioli. Y algunos dirán cuál fue el logro más importante. Unos dirán que fue la Ruta 6, porque mejora la logística, baja los costos, hace más competitiva la Argentina. Otro dirá que es la autopista Buenos Aires-La Plata, porque es inteligente, disminuye el tiempo, la gente puede descansar más. Otro dirá que hemos equilibrado económicamente la provincia de Buenos Aires, que solía tener en ascuas la economía de toda la República Argentina. Otros dirán, con mucha razón, que es haber equilibrado el Banco Provincia y que se transforme en el Banco de las Pymes. Otros dirán que el mayor logro, a pesar de los lobbies en contra que hubo, es la ley de fertilización asistida para que 800 chicos, 800 familias puedan haber tenido su chico. Yo digo que el logro más grande para mí, el logro más grande es haber tenido el índice de mortalidad infantil más bajo en la historia de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa eso? ¿Significa que hay más salud? Sí. ¿Significa que los hospitales funcionaron bien? Sí. ¿Significa que en las unidades de pronta atención, que significa llevar el hospital al lado de la gente, funcionó bien? Sí. Pero también significa que llevamos más agua a la gente, que mejoramos el sistema de desagües cloacales, que hay más plantas de tratamiento de líquidos cloacales, que hay mejores plantas de tratamiento de agua y también que tratamos mejor los residuos. Todo eso es medio ambiente. Hugo, mi mamá no me retaba por las materias que yo me eximía, mi mamá me retaba por las 2 materias con las que no me eximía. Entonces yo le podía decir, mamá, toco bien el charango, toco bien sí, era mi mamá. Claro, también. Por eso vamos a quedarnos con todo eso está, y está bien que lo digas. Digo, la inundación, los humedales y las tierras, que no sé si es competencia tuya o no, lo más probable es que no, pero ¿me puede dar una idea de quién da los permisos para que se construyan country en lugares donde no se pueden construir? Depende en qué momento de la historia, en un momento de los municipios, en otro momento de las provincias. En los últimos 20 años. Por eso digo, de los últimos 20 años, porque los country es un fenómeno relativamente moderno. Sí, claro. Ahora en particular, lo bueno significa que empezamos a tomar decisión desde el OPDS. Cada vez que hay algún tipo de obra que pueda afectar la cuestión ambiental, desde el OPDS tenemos que dar nuestra aprobación y obviamente el tema de los humedales es un tema a considerar porque es cierto que los humedales constituyen un elemento muy importante en lo que significa permitir que el agua fluya de una manera distinta. Muy bien. Juancito. Sí, Bilbao. Hablando del cambio climático, algo que siempre recuerda el Papa Francisco, y Scioli cita al Papa Francisco, por ejemplo, en este encuentro. La verdad que es una encíclica que recomiendo leerla porque es un tratado... Más allá, digo, el cambio climático es algo ostensible y en este caso tal vez el impacto fue mayor. Ahora, cuando ocurren catástrofes como las inundaciones, quedan en evidencia, por ejemplo, las subejecuciones presupuestarias. Acá Juan Curel reconoció que había habido subejecución presupuestaria porque habían sido esas partidas reorientadas a otro tipo de inversión que en ese momento era más necesaria que ese tipo de obras. ¿A dónde fue reorientada esa? Sí, yo la verdad que desconozco si ha habido subejecución presupuestaria. Sí te puedo decir que este gobernador ha hecho muchísimas obras hidráulicas a lo largo de toda la provincia. Te decía recién, puntualmente, digo como ejemplo porque ayer particularmente lo sobrevolé, si no se aumenta la cota del terraplén de defensa de General Belgrano, la verdad que hoy General Belgrano estaría bajo el agua. Y eso fue una obra que realizamos a través de la provincia de Buenos Aires, junto con el gobierno nacional y coordinándolo con la municipalidad. Fue menester quizá un tsunami, como pasó en La Plata, ese triste 2 de abril de hace 2 años. Ahora, también es cierto que se estaban haciendo y se hicieron obras hidráulicas muy importantes, obras pluviales a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Y digo con una particularidad. Mira, hoy estuve reunido, yo soy presidente también del consejo que nuclea a todos los ministros de medio ambiente de las provincias y de la ciudad autónoma. Me reuní con mis pares, todos los titulares
de hidráulica de todas las provincias, directores, secretarios de hidráulica de todas las provincias. Y la verdad que lo que hemos convenido es que hay que cambiar los parámetros de diseño, porque no voy a entrar en cuestiones técnicas, pero uno, para hacer el cálculo de una obra hidráulica tenés que tener una lluvia tipo, y una lluvia tipo la determinás en función de determinadas curvas de intensidad, duración y recurrencia, que son en función de una historia, en función de una estadística, en función de lo que pasó. Está claro que están pasando cosas distintas, es decir, hay que reorganizarse y reformular algunas obras que están hechas. Sigo con el mismo ejemplo, hubo que aumentar la cota del terraplén de defensa de General Belgrano, cuando seguramente los ingenieros hidráulicos que lo calcularon en su momento, una empresa absolutamente reconocida a nivel internacional, inglesa, lo había determinado y lo había hecho bien. ¿Qué pasó? Llovió por encima de las previsiones. Brailovsky estuvo la otra vez con, lo tenés, Brailovsky, un docente, un tipo muy reconocido, nos dijo que, que había que definía zona de riesgo. Yo le pregunté, ¿qué es zona de riesgo? Un lugar que haya estado inundado una vez en 100 años. Claro. Yo digo, eso significa una recurrencia de cada 100 años. Está casi todo más o menos en riesgo. Bueno, cuando uno calcula desde el punto de vista de la ingeniería, pone una recurrencia de determinadas cantidades de años, porque si uno pusiese, voy por el absurdo, una recurrencia de 1000 años, quizá hasta la propia obra no podría ingresar físicamente en lo que es una ciudad. Entonces uno pone una recurrencia de cada tanto tiempo. Pero digo, hay hechos concretos que ponen de manifiesto que el cambio climático existe. A mí me ha tocado, por ejemplo, asistir a incendios. Cierra la Ventana hace 1 año y medio. Todos los lugareños dijeron que nunca vieron avanzar un incendio de la forma en que había hecho. ¿Por qué? Porque la humedad relativa al ambiente era la más baja que se conocía, porque la cantidad de días de calor era el mayor desde que el Servicio Meteorológico Nacional tomaba registro y porque había viento. ¿Qué hicimos con eso? Lo combatimos, porque lo organizó el gobernador, con el mayor equipo en contra de incendios que registra la historia. Teníamos 7 aviones hidrantes, una gran cantidad de bomberos, equipos especialmente montados que tenemos en la provincia de Buenos Aires para los incendios. Digo que las cabinas son presionadas, hay elementos de oxígeno para los bomberos, las ruedas tienen un sistema de refrigeración. Es decir, nosotros, eso significa adaptarse al cambio climático, porque el cambio climático es una cosa, nos sucedió hace poco, hubo descargas eléctricas atmosféricas como no se recuerdan en las playas de ningún lado. Hubo muertes, lamentablemente, en la provincia de Buenos Aires, hubo muertes en Brasil, hubo muertes en Estados Unidos. ¿Qué significó adaptarse? Significó poner el sistema bandera negra, que lo implementamos a partir del 15 de diciembre del año pasado, y eso nos sirvió seguramente cuidar muchísimas vidas. El cambio climático significa también adaptarse al cambio climático. Adaptarse significa reformular la manera de hacer obras públicas, tener bien entrenados los bomberos, tener un buen sistema de defensa civil, tener un sistema de bandera negra, y la verdad que eso está en la agenda permanente del gobernador. Pero yo digo, cuando Daniel Scioli sea presidente de la República, el reaseguro que tenemos que el tema ambiental va a estar en el centro de su agenda es porque ya lo demostró gobernando esta provincia, que es casi como un país. ¿Te gustaría, cuando termine el ciclo, te gustaría seguir en el cargo o te gustaría, pensás que podés estar, hacer una mejor función o realizar un mejor trabajo en otro cargo? Yo soy un hombre que forma parte de un proyecto. En principio estaré o no estaré donde quiera el gobernador Scioli, en ese momento presidente de la República Scioli. Primero estaré o no estaré y después será el propio Daniel quien determinará. ¿Se ve que gana en primera vuelta después? Yo soy muy respetuoso de lo que dice la gente. Nosotros, como dice Daniel permanentemente, tenemos que trabajar como si no estuviésemos ganando, porque es el principio de responsabilidad. Si hay una cosa que caracteriza a este gobernador es ser un hombre con un altísimo nivel de responsabilidad, y ustedes lo verán por los medios, casi cansa de ver la cantidad de actividades que hace todos los días. De esa forma trabajamos. Ahora, humildemente yo creo que es muy probable que ganemos en primera vuelta. Lo digo con humildad, digamos, en función del respeto de la gente y trabajando todos los días como si no fuese eso. ¿Lu? Ya que hablaba del cambio climático, me gustaría saber si a esta altura ya es posible revertirlo a nivel mundial, ¿no? Estoy hablando, y si usted cree que es factible y cuántas décadas llevaría o siglos, no sé. El cambio climático solamente podrá ser resuelto en la medida que exista acuerdos internacionales. ¿Por qué fracasaron los acuerdos internacionales anteriores? Fundamentalmente el de Kioto. Porque Estados Unidos, que en ese momento era el país mayor generador de gases de efecto invernadero y el segundo, no lo firmó, y porque China, que en ese momento era el segundo y ahora es el primer país generador de gases de efecto invernadero, lo firmó como país en vías de desarrollo, de tal manera que sus objetivos se dan cumplimiento voluntario y no obligatorio.
Ahora, ¿qué es lo que digo yo que tenemos que tener en Argentina como posición en negociaciones internacionales? Un alemán contamina 100 veces lo que un etíope. Un inglés contamina 2 veces lo que un argentino. Los gases son perennes, se mantienen. Si nosotros consideramos del inicio de la revolución industrial a la fecha, Estados Unidos y Europa significan el 70% de los gases invernaderos que están en la atmósfera, en tanto solo son el 14% de la población. Es decir, que nosotros tenemos que ir, como lo dice también el Papa Francisco en su encíclica, con el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Comunes porque nosotros también tenemos que hacer, pero diferenciadas porque hay gente que ha tenido muchísima mayor responsabilidad que nosotros. Soy optimista con respecto a esta cumbre COP21, porque Estados Unidos y China firmaron un acuerdo que es absolutamente histórico, porque Obama ha tomado una decisión que ha sido importante, porque el G7, encabezado por Angela Merkel, ha tomado una decisión, y porque estoy absolutamente convencido de la importancia y el liderazgo moral que tiene el Papa Francisco, de tal manera que la encíclica, todas las encíclicas, tienen un común denominador que es haber cambiado de una vez y para siempre el tema en que la encíclica se abocó. Creo que vamos a tener la suerte de ser connacionales de un hombre como Francisco, absolutamente trascendente en el cambio que la sociedad mundial tenga con respecto al tema del medio ambiente. ¿Cuánto tiempo llevaría? Bueno, en realidad la idea es no pasar los 2 grados, lo que se llama la deadline, el aumento de la temperatura que generaría impactos, obviamente, pero no significaría la hecatombe. La idea es que sobre el 2030 haya existido la reducción suficiente con respecto a los parámetros de base y fundamentalmente con respecto a la cantidad de gases de efecto invernadero que había en el momento del inicio de la revolución industrial. ¿A 2 grados estamos del quilombo? No, hoy sí, estamos a menos de 2 grados. La idea es que no aumente 2 grados. Sí. O sea que... Pero, digamos, seamos optimistas, yo creo. No, yo soy, ¿sabes qué? Yo te peleo con un escarbadiente, pero digo, 2 grados... Es que por eso digo, a ver... Sin crear miedo, ¿eh? No, pero... A ver, ¿será que soy...? No es que sea un hombre de fe. Creo mucho en Francisco, digamos. Francisco ha tenido un liderazgo moral... Sí. Mira, hace mucho hincapié, ya te porque escuché como... a mí me parece... Primero que es un hombre que ha tenido mucha influencia en nosotros. Sí, sí. Francisco tenía influencia en Daniel Scioli desde la época que no se llama Francisco, sino se llamaba Jorge Bergoglio. Sí, sí, sí. Cuando asume su nombre papal y explicita las razones de la adopción de Francisco como nombre, al día siguiente de la asunción del trono petrino, dice que lo hace bajo la advocación de la figura de San Francisco de Asís por 3 razones. Porque San Francisco fue un hombre de la paz, vaya si este Papa trabaja por la paz, responsable intelectual de haber desarmado el último conflicto que nos quedaba de la Guerra Fría, la relación entre Estados Unidos y Rusia, porque San Francisco hizo opción por los pobres, vaya si este Papa lo conocemos caminando la ciudad de Buenos Aires cuando era el arzobispo, el obispo primado de la Argentina, y aparte porque San Francisco dice amó y cuidó la creación. Y de eso surgió un documento de una trascendencia que si le sacamos la parte espiritual, que yo no se la sacaría porque yo formo parte de la iglesia y me resulta absolutamente trascendente, es el manual ambiental más importante que se haya escrito. Si a eso le sumamos la cuestión espiritual y si a eso le sumamos el liderazgo moral que ha sabido constituirse Francisco por las distintas acciones que ha tenido desde el inicio de su papado, yo creo que es absolutamente trascendente. Son más religiosos que científicos. No, pero no está mal. Yo soy un hombre de la iglesia, Virgen Rosario de San Nicolás, fui de educación católica. Yo si no voy al cielo es porque Dios se encapricha, porque yo... Vos decís que hiciste todo lo que había que hacer para... Fui monaguillo, yo hice todo. Si vos no vas así, nosotros no tenemos ninguna posibilidad. Ninguna chance. Estamos afuera. No, yo estuve ahí. No, yo no sé si soy muy religioso, de hecho... no soy un hombre que vaya a iglesia todos los días de precepto. Sí. Pero creo que Francisco ha dado muestras acá, no solamente este tema, tiene un liderazgo moral que va a revolucionar muchas cuestiones y también será que, no sé quién me decía o decía recién que Scioli lo nombra mucho, porque tiene mucha influencia en nosotros. Tenía mucha influencia cuando era el cardenal Bergoglio, tiene mucha influencia como el Papa Francisco. Para el gobierno de la provincia de Buenos Aires y para la futura presidencia de Daniel Scioli, lo que dice Francisco no va a ser intrascendente, es absolutamente importante, porque aparte nos rige como dirigentes. Él siempre dice que hay responsabilidades comunes en general, pero tenemos mayores responsabilidades
quienes tenemos que tomar decisiones. Y por eso lo nombro permanentemente a Francisco, me parece muy importante. Si no llega a estar todo bien, por lo menos, si vienen inundaciones, rezar también que... Bueno, a ver, que quede claro... Poner un poquito, porque si no, te imaginas que No, hay que ponerle un está poquito bien, de onda. pero como es un Esa tema... esa es mi trinchera. La tuya es la del ingeniero civil y de cosas, y la mía es la del humor. Hugo. Eso es muy bueno. Digo, tomamos el tema de las inundaciones con la seriedad del caso. Lógico. Creemos que hemos hecho mucho, sabemos que nos falta hacer mucho y nos vamos a adaptar como tantos otros temas. Hugo, te agradezco La verdad mucho, que para mí fue muy un gusto. amable, muchas gracias. Saludos a la gente de Coronel Suárez, Bueno, bárbaro. muy amable. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, aquí estuvo Hugo Bilbao charlando con nosotros y ahora el amigo Orsi, se me mezcla todo. Diga. Sí. El amigo Gallardo ha firmado contrato hoy hasta diciembre de 2017. El entrenador de River se reunió con Rodolfo Onofrio. Hubo algunas especulaciones mientras River iba a disputar la Suruga Bank, la famosa competencia que fue a Japón, que de hecho todavía en el plano deportivo parece estar pagando el jet lag, la resaca